tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 26 de septiembre del 2025 y es un viernes. Hoy va a ser un episodio sencillo, pero te va a gustar, directo, mensaje universal. Nada es una coincidencia. Este mensaje de todas estas señales de todo tipo que constantemente estamos recibiendo. Y sí, voy a incluir gente que llega a tu vida, gente que se va de tu vida por una razón. No lo veamos como algo negativo, es por una razón, porque nada es una coincidencia. Todos son mensajes de de este existir, el existir, que es la suma de nuestras experiencias en el universo que constantemente nos está hablando y constantemente estamos recibiendo señales y estamos recibiendo, como si estuviéramos recibiendo notas armoniosas, pequeños mensajitos, una hora en el reloj. Vas en tu coche por la autopista o la carretera, un mensaje panorámico que parece que te está hablando a ti. Estás en un restaurante, en un aeropuerto, en la oficina, en tu trabajo, en la escuela, una conversación ajena que parece que te está hablando a ti. Esas cosas que se sienten como déjà vu, que se sienten como memorias atrapadas, que algunas veces también lo son, por cierto, que llegas a un lugar, yo aquí ya estuve, sí, posiblemente inclusive ni en esta vida, en esta experiencia, estuviste en otra experiencia y todas esas memorias están dentro de ti. No las liberan, no las eliminan, pero las eliminan de la memoria consciente. Ya hemos hablado de eso. Para mí eso es un programa. Eso lo hacen no para favorecernos, sino al contrario, para limitarnos, para que tú llegues a este mundo sin nada de información y la tengas que conseguir y la información se consigue yendo adentro, no está allá afuera. Y todas estas señales son pequeñas sincronicidades del universo que constantemente nos está dando. Pero como todo en tu existir, la decisión es tuya y tú puedes elegir verlo como simples coincidencias o simplemente no ponerles atención. Y así hay mucha gente que me ha dicho, sí, alguna vez escuché una conversación y sentí como que era algo relacionado a mi historia, pero no, ¿cómo va a ser? Eran personas ajenas, no las conozco y lo descarté. Y así es el universo de hermoso, nos está mandando estas señales, muchas de estas señales vienen de familias estelares, amigos y familia en otros sistemas fuera de la Tierra. Muchas de estas señales vienen de familias en la Tierra de otras vidas, por ejemplo, seres que ya han trascendido y posiblemente ya ni estén aquí en la Tierra o estén aquí en la Tierra en otra vida o estén en un plano energético espiritual o estén en otro sistema. Por eso cuando a veces nos sentimos tristes o a veces sentimos el dolor que se va a algún ser querido, familiar o amigo. Mi comentario, yo estoy totalmente seguro, sin podérselos demostrar, que están en constante comunicación con estas coincidencias. Claro que los quisiéramos en el físico, claro que quisiéramos tener una conversación como un ser humano, eso sí se los debo, eso sí no creo que se pueda, pero definitivamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo, nada es una coincidencia y estas sincronicidades universales se dan continuamente. Tenemos un video de soporte que ver, vamos a verlo juntos. El video es más o menos, nos alineamos. Como he dicho últimamente, de repente encuentro videos, eso también son sincronicidades, ¿verdad? De repente encuentro videos que encajan perfectamente con la idea y de repente encuentro videos que la presentan una pequeña diferencia de sentido, de opinión. Eso se vale, es imposible para mí encontrar videos de soporte perfectos, llamémoslo así. Y también, como he dicho, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de talento, yo no tengo el talento para hacer la calidad de videos de soporte que vamos a ver. Simplemente no lo tengo y no tengo ni siquiera el tiempo. No tengo los recursos de alguna manera, por ejemplo, de que una persona me los haga o de contratar a una empresa que me los haga. Eh, y por eso me apoyo en otros creadores, pero sí quiero, como siempre, recordarles, uno, que esto que vamos a ver no es mi trabajo, es un video de soporte ajeno. Y dos, que siempre incluyo el vínculo, siempre en la descripción del video, hasta abajo en la sección créditos. Y ahí van a encontrar el vínculo a este video que vamos a ver, que es un clip, o es un video más largo. Y también pueden ver el creador, pueden decidir darle like, pueden decidir hacer un comentario, pueden decidir inclusive suscribirse, que es algo que yo recomiendo porque todos los creadores de contenido que he usado en video soporte, la verdad, hacen un excelente trabajo y yo les agradezco. Entonces vamos a ver este video de 3 minutos juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Nada es una coincidencia. ¿De verdad crees que fue el algoritmo? ¿O una simple casualidad digital? No. Si estás viendo esto ahora, no es una coincidencia. Hay mensajes que no llegan por casualidad. Hay momentos que parecen fortuitos, pero son puntos invisibles conectando. Algo que va más allá del tiempo, más allá de esta dimensión. Y este es uno de ellos.
Tal vez llevas días sintiendo que algo no encaja. Te despiertas en medio de la noche con el corazón latiendo fuerte, sin saber por qué. Tienes sueños extraños, como si algo o alguien estuviera tratando de hablarte, y comienzas a notar señales repetidas, una hora en el reloj, una palabra que se repite, una canción que suena justo cuando piensas en alguien. Esto no es azar, es una llamada del alma, una llamada del plano espiritual, una respuesta a una pregunta que quizás ni siquiera has formulado con palabras. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una razón más profunda detrás de tus dolores, tus vacíos, tus pérdidas? Si cada experiencia dura, cada separación, cada silencio, forma parte de un propósito oculto? Chico Xavier dijo una vez que los encuentros verdaderos del alma están marcados antes del nacimiento. Y Viktor Frankl afirmaba que el ser humano puede sobrevivir a casi cualquier cosa si encuentra un porqué. Y tú estás aquí hoy porque hay algo en ti que no está dormido, algo en ti que no aceptó seguir anestesiado, una parte de tu conciencia que, aunque herida, está despierta. El universo no grita, él susurra. Y este video, este momento, es un susurro divino, una sincronía perfecta que te trae una sola frase. Estás listo para ver. Estás listo para recordar. No viniste a este mundo solo para sobrevivir. Tu alma vino a recordar quién es, a trascender los miedos que heredaste, a romper pactos que ya no te pertenecen, a cortar lazos con lo que drena tu energía vital. Y eso, a veces empieza con un mensaje, una señal pequeña, una vibración distinta. Tal vez fue un sueño, una sensación de déjà vu, un momento en que el mundo se detuvo por dentro aunque por fuera nada cambiara. Y ahora estás aquí, porque tu alma lo pidió. Sigue escuchando, sigue sintiendo, porque este mensaje no es de este mundo, y aún hay mucho que debes recordar. El alma que despierta no busca respuestas, sino verdades y sigues aquí. No es por curiosidad, es porque algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Sí es, la verdad, muy dócil el video de soporte, muy sencillo. Sí, algunas cosas. Estos videos que vamos a hacer en los próximos 2, 3 capítulos son de una misma temática de Chico Javier, de hecho son del mismo creador. Me estuvieron saliendo casi en secuencia y encontré tema, viendo los videos completos, encuentro fragmentos, encuentro clips de extraer un video de soporte de 3 minutos, que es un poquito lo que está haciendo ahorita la meta, 3 minutos, 2 minutos. ¿Por qué? Porque luego con la tecnología de HeyGen, en este caso, este video en español, yo lo hago un doblaje de muy alta calidad de HeyGen y presento este video en el canal en inglés. Que de hecho están saliendo estos videos 2 semanas antes, vamos con un desfase. Entonces este video de nada es una coincidencia, ya salió hace 2 semanas en Dialect Show TV y todo está perfecto. He estado recibiendo muchos comentarios, inclusive hay gente que está viendo ambos shows, o sea que vio el show, por ejemplo, hace 2 semanas y ahora va a ver este show y me dicen que no es un doblaje y lo aprecian, que en cada uno, como los hago de cero, pues me puedo ir, es como empezar a caminar, pero no sé ni para dónde voy a ir. Y empiezo a seguir un camino y otro, entonces va a salir diferente. O es como si me pusiera a pintar, pinto un cuadro, pinto un segundo cuadro. No significa que van a ser idénticos o fotocopias uno del otro, que yo lo pudiera entender. Si fueran doblajes automatizados, hechos con tecnología artificial, inteligencia artificial, yo mismo no recomendaría verlo 2 veces, ¿no? Porque en esencia no es el punto. Pero sí, qué bueno los que los ven, porque me dicen, en uno me gustó que te fuiste por aquí, en otro tomaste otro camino diferente y les agrada. Este mensaje es bien puro. Yo me voy a quedar con transmitirles siempre esta sugerencia que se escuchen. Escuchen al universo, les está hablando de todo tipo de maneras y escúchense, porque escucharse es un síntoma que estás listo. Estás listo para recibir más, para recibir más. Y no hablo de más dinero o cosas materiales, por favor. Hablo de más conocimiento de quién eres, más descubrimiento de tu propia historia, más, como dice, este mensaje no es de la Tierra, este mensaje viene del universo. Puede ser de una familia terrestre, puede ser de una historia de déjà vu, puede ser con la Tierra. Hemos estado aquí muchas veces. Es totalmente normal que nos llegue mucha información de nuestras vidas terrenales, pero también hay mucha otra información. Y lo importante es tomar todo, tomarlo con discernimiento, porque sí, por desgracia, las fuerzas oscuras, las fuerzas confundidas utilizan este mecanismo para hacerte llegar, pero con tu discernimiento, con el hecho que el universo no anda ahí arreglando y diciendo, estás así, yo te voy a poner así.
Tú simplemente tienes que hacer algo por mí, algún sacrificio, o firmarme una alianza, un apego, o simplemente adorar. Así no funciona el universo. Tú pregúntale a tu discernimiento y te va a decir, no, eso no me suena, ¿no? Un poquito recuerdo la historia de alguien que me platicó que una vez estaba sufriendo problemas económicos muy fuertes, su empresa al borde de la quiebra. Se le ocurrió orar a Jesucristo y se aparece Jesucristo. Y le dice, no te preocupes, yo te voy a arreglar tu problema, solo me tienes que firmar este apego, este contrato de alianza, este contrato que te apegas a mí, que vas a hacer lo que yo te diga. Y le dijo Jesucristo, jamás me ofrecería solucionarme a mí, me orientaría, me daría fuerza, me guiaría. Ese es el universo, la fuerza del universo. Y dos, jamás me pediría ese tipo de situación. Y hablo de la real fuerza crística, del Cristo, más que el Jesús, del Cristo, de la fuerza crística, la energía pura del amor. Todos tenemos al Cristo dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y esta persona que me lo platicó lo sabía. Una persona de Polonia, por cierto. Esta persona que me lo platicó me dijo, en mi discernimiento, inmediatamente me dijo que este mensaje era confundido. Y en mi desesperación, hubiera sido tal vez inclusive entendible que lo hubiera aceptado. Pero por eso les digo, no se abran a la ouija, no se abran a la brujería, no se abran a las relaciones simbióticas. Yo entiendo que pedimos constantemente, yo entiendo que esta realidad es difícil. Pidan orientación, pidan fuerza, pidan entender también, pidan comprender que esto es temporal y que la verdad es que cualquier sufrimiento que podamos pasar aquí en la Tierra algún día se va a acabar y algún día vamos a comprender de qué se trataba. Esa se las debo, esa yo no creo en este plano entender de qué se trata aquí. Definitivamente no es una escuela, definitivamente es una realidad que yo he compartido múltiples veces en entrevistas, en colaboraciones, en mis propios programas, que es una realidad que yo desde pequeño no entendía. Que alguien me decía, esto no es natural, esta es una realidad. Se siente como una película, me siento como un actor en una película, no soy yo genuinamente. Pero esa coincidencia, que no es una coincidencia, esa sincronicidad, me llevó al autodescubrimiento que insisto, es un proceso diario, es un proceso muy largo, es un proceso que no voy a terminar en esta experiencia, pero es un proceso que yo jamás pudiera haberlo querido de otra manera. Llegó en los tiempos perfectos y de las maneras perfectas a la edad perfecta. No pudiera yo cambiar nada. Y créame, es el pilar, es el centro de mi vida, el autodescubrimiento. El entender que soy Alex, pero no soy Alex. Soy otra cosa más que Alex. Y Alex es una experiencia. Ahí sí, Alex es como un actor en una película. Yo soy otra cosa. Y todos nosotros, créanme, yo estoy convencido, al menos yo les puedo decir mi sentir. Creo que todos ustedes que me escuchan, todos en la Tierra y en todos los planetas, todos somos exactamente iguales. Pero pasamos por estas metamorfosis, pasamos por estos cambios. Y por eso siento que el universo constantemente nos quiere mandar esta luz, estas conversaciones. Y por ejemplo, esta persona, sí, yo entiendo, llegó alguien oscuro, llegó alguien confundido ahí, porque obviamente, no lo aclaré ahorita en el comentario, no era Jesucristo el que se le apareció ahí, ¿verdad? Se estaba impersonando un personaje, era una fuerza oscura que estaba intentando hacer una relación simbiótica, de simbiosis, de tú me das, yo te doy. El universo da, desde siempre y desde el inicio. Nos sacamos la lotería en el día 1 que fuimos creados y nos dio todo, y ya lo demás, pues es lo demás, es la experiencia que nos llevará eventualmente, y eso sí, estoy 1 billón% seguro, a eventualmente regresar a la creación completos, como salimos, y simplemente con la experiencia. Y ahí posiblemente, ahí sí les pueda yo decir de qué se trataba esto. Yo creo que no nos va a dar a ninguno de nosotros a entender. Lo que nos cuesta tal vez es aceptar que esta experiencia en la Tierra la estemos pasando bien, comillas, mal, comillas, su juicio, es simplemente algo temporal que tenemos que vivir por alguna razón. Ojalá te haya gustado este corto episodio de viernes. Si todo está bien, nos vemos la próxima semana. Si hay una charla, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy.
¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.